Cuando atacaron los 10.000 soldados enemigos, los mosqueteros de Nobunaga abrieron fuego sucesivamente, diezmando así al ejército rival. Las innovaciones de Nobunaga en el uso de las armas de fuego transformaron completamente el concepto de lucha de los samuráis. Antiguamente imperaba la idea de que dos samuráis se encaraban en el campo de batalla. Se gritaban su nombre, su linaje y su procedencia. En ocasiones alguno se adelantaba, se situaba frente a las tropas y desafiaba a otro a acercarse a él y derrotarlo. Por lo tanto, era algo muy varonil. Estaba imbuido del ideal del valor. Ahora había tropas de samuráis anónimos disparando a otras tropas de samuráis anónimos. Nobunaga continuó acumulando poder hasta que una noche, una traición urdida en su círculo de íntimos lo cogió desprevenido. Un misionero andaba cerca. Llegaron unos cristianos cuando me estaba revistiendo para decir la primera misa de la mañana y me dijeron que esperase dado que había alboroto frente a palacio. Enseguida comenzamos a oír disparos de mosquete y vimos llamas. Comprendimos que no se trataba de una batalla, sino de una traición por parte de alguno de sus generales. Hay quienes dicen que se abrió el vientre, si bien otros creen que prendió fuego al palacio y pereció entre las llamas. No obstante, lo que sí sabemos es que de aquel hombre, que había hecho temblar a todo el mundo, no solo con el sonido de su voz, sino también con la mera mención de su nombre, no restaba ni un cabello que no hubiese quedado reducido a polvo y cenizas. En pleno incendio, un general leal a Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, aprovechó la ocasión. Hideyoshi se puso en acción inmediatamente, matando al asesino de su señor, lo cual, en resumidas cuentas, le daba derecho a reclamar el liderazgo de la vasta coalición de ejércitos comandada por Nobunaga. Ieyasu observaba a distancia. ¿Se plegaría a someterse a la autoridad de Hideyoshi? ¿O había llegado el momento de luchar por el poder? Nobunaga, Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Estos son los hombres que pondrían fin a las brutales guerras civiles. Pasarían a la historia como los unificadores de Japón. En Japón se narra una leyenda que explica el carácter de los tres unificadores. Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu están contemplando un cuclillo, esperando que cante. Pero el pájaro no canta. Así que Nobunaga dice: pajarito, si no cantas te mataré. Hideyoshi dice: pajarito, si no cantas te obligaré a cantar. E Ieyasu dice: pajarito, si no cantas, esperaré a que cantes. Y Ieyasu es un estratega con paciencia que aguarda a que las circunstancias lo favorezcan y entonces actúa. Tras la muerte de Nobunaga, Ieyasu y Hideyoshi se enzarzaron en un acompasado juego de estrategia, tratando, cada uno a su estilo, de proceder con mayor astucia que su oponente. Como líder militar, Ieyasu era un hombre valeroso que jamás había titubeado en batalla. Sin embargo, aunque era valiente, también era cauto. Una anécdota famosa. Ieyasu tenía fama de ser un jinete excelente. Un día, él y sus huestes tuvieron que cruzar un puente muy estrecho sobre un río turbulento. Todo el mundo esperaba que el gran Ieyasu cruzase aquel puente tan peligroso a caballo. Para la sorpresa de sus hombres, Ieyasu desmontó. Tomó el caballo por las riendas y lo condujo cuidadosamente a la otra orilla del río. Hasta ese punto era precavido. Creo que esta cautela contribuyó a sus victorias en el campo de batalla. Mientras que Ieyasu era comedido y un estratega escrupuloso,
Hideyoshi actuaba rápida y decididamente. Hideyoshi era de extracción plebeya. Hijo de un humilde soldado de infantería, se ganó a pulso el ascenso en el escalafón militar. Hideyoshi se labró un prestigio de general esclarecido, una visión grandiosa de su persona que él mismo compartía. Cuando mi madre me alumbró, recibió un presagio milagroso. La noche en que nací, la luz del sol iluminó la habitación de repente, transformando la noche en día. Le vaticinaron que el niño en cuyo nacimiento se habían manifestado tales prodigios estaba destinado a ser un hombre capaz de logros inusitados. La profecía se ha cumplido conmigo. Poco después de que Hideyoshi se alzase con el poder, Ieyasu lo retó. Pero Ieyasu pronto comprendió que le resultaría más rentable ser aliado de Hideyoshi que su adversario. Hideyoshi recompensó a Ieyasu por su lealtad con un inmenso señorío y le ordenó que fundase su cuartel general en la remota villa pesquera de Edo, a casi 500 kilómetros del castillo de Hideyoshi en Osaka. Habría quienes considerarían aquel obsequio un insulto, pero en Edo, el pueblo que andando el tiempo se convertiría en Tokio, Ieyasu encomendó a sus tropas la construcción de una inmensa fortaleza de 5 plantas. Intramuros de la ciudad de Osaka, Hideyoshi se afanaba en la fortificación de su propio alcázar. La ciudadela, con reputación de ser la más inexpugnable de su tiempo, era asimismo una de las más ostentosas. El castillo de Osaka se encontraba en un emplazamiento estratégico cercano al Palacio Imperial de la vecina Kioto. Desde hacía varios siglos, el emperador lo era tan solo nominalmente, permaneciendo ignorado por quienes en realidad ejercían el poder. Mataba el tiempo con los cotilleos de la corte, la caligrafía y la poesía. En tiempos de Ieyasu, la corte sigue careciendo de autoridad. No obstante, solo ella tiene potestad para nombrar al shogun, de modo que, en última instancia, y en un sentido fundamentalmente simbólico, la corte aún ejerce un arbitrio. Por ese motivo, todos los señores de la guerra tienen los ojos puestos en Kioto. Debes lograr que el emperador reconozca que eres el combatiente más vigoroso del campo de batalla. Hideyoshi se ganó los favores del emperador invitándolo a funciones de teatro no y actuaciones musicales. Sin embargo, el emperador no honraría a aquel guerrero de origen plebeyo con el título de shogun. Ieyasu jamás había renunciado a su ambición de poder. Ofreció al emperador algo más que invitaciones. Concertó el matrimonio de una de sus nietas con el hijo del emperador. Todos los señores feudales japoneses se servían de sus familias para cimentar alianzas. Casabas a tus hijas o a tus hijos. Lo que hizo Ieyasu en particular fue tener un gran número de hijos a los que utilizar para sus fines. Podía aprovecharlos para sustentar su naciente gobierno. Les otorgaba la condición de caudillos militares independientes para luego recurrir a su ayuda. Por contra, el rival de Ieyasu, Hideyoshi, no logró tener descendencia masculina. Finalmente recurrió a la adopción de un sobrino y lo nombró su sucesor. Más adelante, a la edad de 60 años, Hideyoshi tuvo por fin un hijo varón. Lo llamó Hideyori y era la niña de sus ojos. Los pensamientos de Hideyoshi se centraron en la salvaguardia y la supervivencia de su hijo pequeño. No consigo describir el tedio infinito que supone velar por una casa vacía cuando Hideyori no está aquí conmigo.
He dado órdenes estrictas de que todos estén alerta contra los incendios. Cada noche, la guardia hace la ronda por las habitaciones 2 o 3 veces. Ahora, con Hideyoshi obsesionado con su propio hijo, su hijo adoptivo ya adulto corría peligro. Está claro que hacia el final de su vida los actos de Hideyoshi son cada vez más erráticos. Se volvió progresivamente más cruel, si no sádico. Y cuando por fin, en sus últimos años, tuvo un hijo varón, ordenó a aquel hombre adulto que había sido su heredero que se suicidase. Después, Hideyoshi mandó matar a toda la familia de su hijo adoptivo. Un misionero relató: los condujeron en carros por las calles a la vista de todo el mundo. 31 señoritas y damas, además de los 2 hijos y la hija de su hijo adoptivo, el mayor de los cuales no contaba más de 5 años. Sus cadáveres se arrojaron a un pozo sobre el que se erigió una capilla y se colocó una lápida con esta inscripción: la tumba de los traidores. Poco después, la salud de Hideyoshi comenzó a declinar. Escribió su poema fúnebre. Ah, como el rocío sucumbo, como el rocío me desvanezco. Incluso la fortaleza de Osaka es un sueño dentro de un sueño. A continuación, Hideyoshi mandó llamar a Ieyasu y a 4 de los daimyos más poderosos a su lecho de muerte. Los nombró padrinos de Hideyori, su hijo de 5 años, su sucesor y el porvenir del gobierno nipón. Ieyasu juró proteger al niño aun a costa de su propia vida, una promesa que pronto se tornaría difícil de cumplir. Se dice que la guerra es una maldición. Se recurre a ella solo cuando es inevitable. Sin embargo, en tiempos de paz no se debe olvidar la posibilidad de levantamientos. Ieyasu estaba en guardia. Los daimyos, temerosos de su creciente poderío, comenzaron a conspirar contra él. Los dominios de Ieyasu ya se extendían por la mayor parte de Japón. Estaba dispuesto a conservar sus posesiones y a ampliar la base de su poder. Uno de los apodos de Ieyasu era el Viejo Tejón, y es un reflejo de su habilidad, así como de su célebre capacidad para esperar. Y aguarda hasta que muere Hideyoshi, hasta que su poder es claramente preponderante. Y entonces da el paso decisivo para convertirse en el supremo caudillo militar de Japón. Ieyasu movilizó sus huestes. Envió una división al castillo de Ogaki, donde se congregaban sus enemigos. Cuando comenzó la batalla, las mujeres y los niños corrieron a resguardarse. Ieyasu envió un gran ejército para sitiar el castillo.